Bien amigos, ya estamos de vuelta, esto es Más Mundo y ahora vamos a conversar y vamos a comentarles una campaña de Amnistía Internacional en nuestro país. Se trata de Abre los ojos por los desaparecidos. ¿De qué se trata? De alguna manera puedes poner en conciencia que hay muchas personas que han desaparecido, que son esos tipos de desapariciones forzosas que tanto hemos vivido en nuestro país y que lamentablemente hay familias que exigen obviamente una explicación de lo que ha sucedido. Tenemos como invitada a Diana Zapata, ella es la presidenta de Amnistía Internacional en el Perú y con ella conversaremos sobre este tema. ¿Cómo estás, Diana? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Abre los ojos por los desaparecidos. Hace algunas semanas atrás, algunos meses atrás, veíamos una campaña en la que se exponía al público y se le decía al público, no te ciegues, esto es una realidad, hay muchas personas desaparecidas en nuestro país y nadie hace nada. Efectivamente, esa fue la primera parte de la campaña que se lanzó. Ahora estamos en la segunda parte ya de la campaña que busca recolectar firmas para que el Estado reconozca las competencias del Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas. ¿Cuáles son estas competencias? Son varias las funciones que cumple el comité. Por un lado, examinar informes de los estados sobre la implementación que han hecho de la Convención para la Protección de todas las personas contra la desaparición forzada. También recibir pedidos de acción urgente de familiares o representantes legales de víctimas para que se realice la búsqueda y localización de la persona desaparecida. Igualmente, hacer visitas a los estados cuando tengan información fiable de que se están cometiendo violaciones a las disposiciones de la Convención. Y también recibir denuncias individuales o interestatales respecto a las violaciones que se pudieran estar cometiendo en determinados estados. Ahora en nuestro país miles de desapariciones forzadas se presentaron entre los años 80 y 90, ¿no? Y es un escenario que obviamente no queremos que se repita, pero ¿cuál es más o menos la cifra de desaparecidos en nuestro país? De acuerdo con el informe final de la Comisión de la Verdad, se calcula en alrededor de 15.000 personas que fueron desaparecidas forzosamente. ¿En aquella época o hasta el día de hoy? En aquella época. Y ahora, eso era más por un tema político, aparte era por el conflicto social que vivíamos en aquellos años, sobre todo al interior de nuestro país. ¿Cuáles son los motivos que se dan, por los que se dan desapariciones hoy en día, en la actualidad? Primero que nada debemos diferenciar las desapariciones comunes de las desapariciones forzadas. Las desapariciones comunes se dan voluntariamente. Por Cuando ejemplo, se van los jóvenes de casa, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? También por accidentes o desastres naturales, ¿no? Pero las desapariciones forzadas implican tres características. Por un lado, que se dé la privación de la libertad de una persona, sea por arresto, secuestro o detención. Otro criterio es que se ha efectuado con participación directa o indirecta de agentes del Estado, y también que luego se dé una negativa por parte del Estado de brindar información sobre lo que le ha sucedido a la persona desaparecida o sobre su localización. Ahora, tenemos hoy en día casos como el que mencionas. Hay un argentino, por ejemplo, que está siendo buscado intensamente por sus padres y nadie sabe nada de él, y lo último que se sabe es que fue de alguna manera intervenido por serenos de la municipalidad de Miraflores y que lo dejaron y no se sabe dónde está. Entonces, ¿esto es un típico caso, por ejemplo, que puede entrar en este contexto? Efectivamente, cumple con todas las características para ser mencionado como un caso de desaparición forzada. Y en otros países de Latinoamérica, por ejemplo, también se dan muchos casos. O sea, no podemos hablar de que las desapariciones forzadas fueron hechos del pasado, de gobiernos autoritarios, sino que suceden hasta ahora. En México, entre el año 2006 y 2012, se ha declarado que hay 26.000 personas desaparecidas. Wow. Durante el conflicto de Colombia, que todavía continúa, se habla de 25.000 desapariciones forzadas. ¿Por el narcotráfico, por el problema con las guerrillas? Por el problema, efectivamente, que tiene ya 50 años en Colombia con las guerrillas. ¿Y en nuestro país también el tema del narcotráfico lleva a estas desapariciones forzadas? Todavía no tenemos casos claros de ello. Pero sí hay casos en los que el Estado, las autoridades se niegan, se rehúsan a poder apoyar a los familiares en su búsqueda, ¿no? Bueno, efectivamente lo que sucede muchas veces es que incluso los familiares de las víctimas sufren amenazas o amedrentamiento para que no continúen con los pedidos de información. ¿Y cómo denunciar esto, no? Si las autoridades son las que te amenazan, ¿cómo haces? Precisamente para eso es que nosotros estamos requiriendo a los estados, al Estado peruano y a otros estados, no solamente que
se adhieran y ratifiquen la convención, sino que también acepten las competencias del Comité contra la Desaparición Forzada, porque está muy bien firmar la convención, pero si no se aceptan las competencias del comité, es meramente declarativo y no se puede pasar a la práctica. Claro que sí. Bueno, me comentabas de que esta segunda parte de la campaña se va a dar por redes sociales, se va a involucrar al público para que pueda firmar y al llegar a cabo, ¿no?, de una cantidad de firmas, de alguna manera se pueda exigir que el gobierno peruano cumpla con esas exigencias, ¿no? Justamente estamos viendo algunas fotografías del público, cómo se acerca de manera voluntaria a apoyar esta campaña. Efectivamente, el Estado peruano ya ha firmado la convención en septiembre del año pasado, pero no ha reconocido las competencias del comité que están señaladas en los artículos 31 y 32 ¿Y por qué de la no las reconoció convención. en su momento? Lo que sucede es que el reconocimiento de estas dos competencias, que son para recibir tanto denuncias individuales como denuncias interestatales, tienen que ser explícitamente aceptadas por los estados. Entonces, esa es la parte que falta para poder entrar a la práctica real de la convención, para poderla ver en acción. ¿Y a quién le compete revisar este tema y aceptar estas competencias? Bueno, lo tiene que hacer... ¿El ministerio? Debe ser el Ministerio de Relaciones Exteriores y, por supuesto, el presidente Humala. Y el propio presidente Humala, ¿no es cierto? O sea, es claro, porque es el reconocimiento del Perú, del gobierno peruano y del Estado peruano frente a este tema, ¿no? No es algo que pasa más allá de un gobierno, ¿no? Efectivamente, porque además la desaparición forzada es un delito de derecho internacional. Claro. No importa en dónde se haya producido o si la persona que desapareció o las personas que cometieron el delito no son nacionales de un Estado, igualmente se puede juzgar. Diana, ¿qué te parece si compartimos justamente con nuestros televidentes la campaña Abre los Ojos por los Desaparecidos, donde incluso participó nuestro compañero de trabajo, el periodista de aquí de esta casa, Augusto Álvarez Rodríguez? Vamos a verlo. De repente no regresa más. ¿A quién acudirías? Hoy en el Perú, si un familiar tuyo sufre una desaparición forzada, tú no puedes solicitar su búsqueda ante el Comité de la ONU. Ayúdanos a conseguir que esto cambie. Firma la petición de Amnistía Internacional. Directo, conciso y suficiente el mensaje, ¿no? ¿Cómo hacemos para firmar los que estamos a favor de esta propuesta? Bueno, los que deseen firmar la acción pueden entrar a la página web de Amnistía Internacional, www.amnistia.org.pe. Ahí pueden encontrar la acción y firmarla. Ya tenemos más de 2.500 firmas. ¿Cuántas necesitamos? Esperamos llegar hasta las 5.000 para poder presentar, para poder entregar todas las firmas y el petitorio al presidente Ollanta Humala para que reconozca las competencias del Comité contra la Desaparición Forzada. Bueno, bien, esperemos entonces que se puedan recopilar esas firmas lo antes posible, que para el 2014 ya tengamos esta buena noticia que tanto necesitamos, sobre todo por aquellas personas, aquellos padres, aquellas familias que han perdido, ¿no?, un ser querido en condiciones inexplicables, ¿no? Y que hasta el día de hoy, como no tienen pues una sustentación de lo que es lo que pasó con su familiar, pues lo siguen buscando y pasan años de búsqueda y lamentablemente nadie los ayuda, Y ¿no? tiene un impacto terrible sobre las vidas de los familiares y de los amigos de la persona desaparecida. Claro que sí, porque no sabes lo que pasó con él. Entonces, obviamente, tu interior lo que te pide es seguir buscándolo y no cesar esta búsqueda. Así que esperemos pues que este tema pueda tener ya solución y una respuesta por parte del Ejecutivo. Los invitamos a todos ustedes a que revisen este documento. Primero, infórmese bien, ingrese a la página web de Amnistía Internacional, que es www.amnistia.org.pe. Infórmese y si usted está de acuerdo, fírmelo también y ayúdenos en esta campaña. Gracias, Diana, por haber estado con Muchas nosotros. gracias también. Esta tarde nos vamos, amigos, a una pausa y al volver les contamos